Muy buen día. Continuamos con nuestra serie 2020 como en los días de Elías. Vayamos a nuestro texto base, Primera de Reyes 17, versículo 8 y 9. Y dice de la siguiente manera: Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una viuda que te sustente. El título de esta enseñanza es El cuidado de Dios sobre los más vulnerables. El antecedente de nuestro texto, como lo hemos estudiado en las enseñanzas anteriores, es que Elías fue aislado por muchos días, por lo menos un año. Esto lo podemos deducir por la terrible sequía y escasez que había en toda aquella región, según los capítulos siguientes. Fueron muchos días de soledad en los que aparentemente Elías no hacía nada, pero la disposición de su corazón, del corazón de Elías, en él Dios estaba formando muchos de los rasgos de Cristo. Porque no es lo mismo no hacer nada que disponer el corazón a ser instruido y sensibilizado. Porque tampoco es lo mismo hacer muchas cosas, pero no aprender nada. Lo mismo ocurre en este 2020. Hay algunas personas que no hacen nada, incluso antes de la pandemia, y peor aún, siguen de vividores de quien pueden. Y aún más de su propia familia, o viven de lo que les dé el gobierno, que por cierto no se los da de su bolsa. Así que entremos de lleno al desarrollo de este tema. Dice el versículo 8: Luego llegó a Elías una palabra del Eterno, una palabra de Jehová o de Yahvé, que decía: después de que se secó el arroyo y que cesó la provisión que traían los cuervos, llegó la orden. Llegó el momento en que Dios le habló diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Esta orden que le dio a Elías representaba que su aislamiento había concluido. Dios consideró que era tiempo de que pusiera en práctica lo que había aprendido estando en ese aislamiento y con esa comunión con Dios. Ahora, ¿tú crees que Elías haya aprendido algo estando ahí? La respuesta es sí, aprendió mucho. Y es lo mismo que tú y yo podemos asimilar. En Isaías en ese tiempo aprendió lo siguiente. Número 1, valoró el tener compañía, alguien con quien platicar, alguien con quien conciliar las diferencias. Número 2, reconoció el valor de tener las cosas más sencillas, que muchas veces despreciamos o no valoramos, como en nuestro caso en México, tener un taco de frijoles o las verduras que en algún momento llegamos a dejar en el plato, o tirar el agua sin ningún remordimiento. Por ahí dicen: al final yo la pago. Número 3, también aprendió a apreciar una plática edificante que diera esperanza y no hablar de cosas superficiales. Yo espero que tú estés aprendiendo y valorando las cosas que tienes, como lo hizo Elías, que fue sacado de ese campo de entrenamiento para ser llevado a Sarepta, que en el hebreo significa refinamiento, en el sentido de afinar, de purificar, de fundir, de limpiar y de probar. Como se hace con el oro al meterlo al horno para que cada vez sea mucho más puro.
y le dio esta orden también, y vive allí, vive en Sarepta. En sentido espiritual y moral, le está diciendo: cuando sea probada tu rectitud en esa ciudad, te mando que tu integridad la sigas manteniendo toda la vida. Por eso le dice: vive allí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para el que ha decidido disponer su corazón como lo hizo Elías? Que Dios te estará o te está purificando en estas circunstancias. Y para mantener esa purificación debes de mantenerte íntegro en este momento. ¿Cómo? No robando, no abusando, no mintiendo, no contaminando a los demás con intrigas. Esa es la purificación que Dios ha preparado para los que le temen y quieren conocerle. Que su rectitud siga manteniéndose en estos tiempos de escasez. Por eso nos ha metido en esta prueba. Dios manda a Elías a un punto geográfico, pero le da más detalle. En el versículo 9 dice lo siguiente: ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Esta es la primera prueba que le pone a Elías, porque la palabra sustentar en el hebreo significa mantener. En otras palabras, le está diciendo que una mujer lo iba a mantener, una mujer viuda. En estos tiempos, si esa promesa Dios se la diera a un soltero, muy probablemente sería el ideal del pensamiento machista Aragán. Sin embargo, en esta orden, Dios le pone a Elías una palabra muy importante que resuena en realidad como una advertencia, que estoy seguro que Elías pudo discernir después de haber estado tanto tiempo solo y en comunión con Dios. Él sí entendió esta advertencia. Intentaré interpretar cómo resonó esa orden en el corazón de Elías de acuerdo al contexto de los siguientes versículos. Elías, tú vas a compartir de lo que has aprendido en todo este tiempo, estando aislado. Una mujer que no es de Israel ha clamado a mí porque está desprotegida, porque es vulnerable, porque está triste, angustiada, y yo he contestado su oración porque yo la sostendré, porque yo soy su herencia, porque yo soy su amparo, porque yo soy su protección, porque yo soy mejor que cualquier esposo. Es por todo esto, Elías, que te mando en mi santa representación. Por eso te preparé en el aislamiento, para que entiendas el valor de mi palabra, y allí te compartí más de mi carácter, porque no solamente viviste de pan. Así que te advierto, Elías, no abuses de la condición de esta viuda, porque si no, te la verás conmigo. Esa fue la advertencia. Te mandaré a una mujer viuda. Esa es la palabra clave. Esta es la condición de muchas mujeres que en estos días de crisis, mujeres grandes de edad que están confinadas, madres solteras que tienen que sustentar a sus hijos, muchas mujeres maltratadas, agredidas, golpeadas, que se sienten así precisamente, abandonadas por su Creador, y porque se ahogan en tantas preocupaciones y tantas cargas que son muchísimo más grandes que sus propias espaldas. Pero también hay otras mujeres que aún teniendo marido, parece como si no lo tuvieran, porque ellos no han tomado su papel de proveedor, ni tampoco de buen administrador, ni mucho menos de un buen ejemplo
para ella ni para sus hijos. Por el contrario, son más ásperos y más groseros. También para ellas estos momentos y estos tiempos son muy difíciles, porque no han mirado al cielo para recibir una respuesta de parte de Dios a través de la Biblia. Porque ahí están las palabras que ellas necesitan abrigar en su corazón. En Salmos 27:10 dice así: estas son las palabras que ellas necesitan. Aunque mis padres me abandonen, aunque mis hijos me olviden, aunque todos me abandonen, el Señor se encargará de mí. Y el siguiente versículo es una oración conforme al deseo de Dios. Eso es lo que le gustaría escuchar de parte tuya, porque Él ha inclinado su oído y quiere escuchar de tu boca y tu corazón lo siguiente: Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Si clamas con todo tu corazón y te conviertes de tus malos caminos, Él escuchará desde los cielos y perdonará tus pecados, y entonces sanará tu tierra, que es tu propio corazón. Ahora vayamos al momento en el que oró la viuda hacia Dios. Pero es necesario resaltar que no fue en un templo, porque ni siquiera había. Y tampoco había congregación. No había donde reunirse, porque seguramente no había quien más compartiera esa misma fe. Entonces, ¿en dónde oró? La respuesta es en su corazón, porque es en el lugar en el que precisamente Dios quiere habitar de forma individual. Porque ¿qué edificación podría contenerlo? Imagínate a Dios en estos días, si fuera así, si Él estuviera recluido solamente en un espacio físico. Imagínate que Él pudiera decir: ya no han venido a verme, me siento abandonado, ¿cómo les voy a ayudar? Hasta raro se escucha. Ahora, conociendo el corazón de una madre, podrá imaginar una oración entre lágrimas, mientras su hijo duerme, para no inquietarlo. Dios omnipresente, sé que tú me escuchas, y aunque no soy parte del pueblo de Israel, pido que tengas misericordia de nosotros. Sabes que mi marido murió y mi pequeño me pide comida y está por terminarse. No tengo a quién recurrir porque no tengo familia ni a quién pedir ayuda, y además la gente quiere abusar de mi condición de viuda. Señor, ten piedad de nosotros, por favor. Estando en medio de su oración, Dios le responde desde las alturas. Y esas palabras las escucha desde su corazón. No temas. He escuchado tu oración, y pronto llegará un siervo mío al cual le darás de comer. Solo trata de imaginar lo que pasó por la mente de la viuda. ¿Le tengo que dar de comer a alguien más? Imagínate lo que ha de haber pasado al recibir esta respuesta de parte de Dios, después de haber derramado su corazón delante de Él. Probablemente dijo: pues ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué parte no entendió? De que no tengo comida, que estoy desprotegida y vulnerable ante el abuso de la gente malvada. Sin embargo, a pesar de que la respuesta no era la que esperaba, ni siquiera la que quería, en su pensamiento meditó en esto: Dios habló a mi corazón. No importa la respuesta que haya recibido, Dios me habló de mi interior, salió esa voz
que en mi sano juicio yo no concluiría. Pero si va a mandar a un siervo, espero que no sea un abusivo. De cualquier forma, mañana traeré la leña para preparar lo poco que tenemos. Y si esa persona es alguien encajoso, mejor que ni venga. Probablemente pensó algo así, o tú no lo pensarías. Volvamos con Elías. Primera de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, porque él no sabía por dónde iba a empezar, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y fíjense, este fragmento me recuerda mucho a Jesús, al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, porque Jesús nunca llega tarde a la vida de nadie. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Cuando ella iba a traérsela, Elías no sabía que ella era la viuda de la que Dios había hablado. Así que empezó con la primera mujer que encontró. Algo interesante también de notar es que esta mujer seguramente era joven, pero con convicciones y principios bien fundamentados, porque no vemos que haya una conversación. Pero él vio que ella entraría nuevamente al poblado por un poco de agua. ¿Por qué? Porque lo vio en su expresión. En este fragmento vemos también el corazón compasivo de la viuda, porque se da cuenta de que este hombre era un extranjero y tuvo piedad y empatía. También tanto que fue por un poco de agua para él. Como ella no sabía si ese hombre era el que Dios había mandado, no investigó. Solo esperó a que se confirmara si era el enviado por Dios. Esta fue una actitud totalmente prudente de parte de ella. Elías no llegó exigiendo, ni reclamando, ni presentando credenciales de profeta, ni que era el ungido, ni tampoco llegó de presumido, como en estos días se pregona en muchos lados y en muchos púlpitos. Además, es de notar que pidió solo un poco de agua para calmar su sed, pero también para ver la reacción de ella, porque ambos esperaban, esto es algo muy importante, ambos esperaban encontrar el mismo carácter dócil al mandamiento de Dios. Viene aquí una pregunta: ¿qué hubiera pasado si el varón enviado la hubiera visto con ojos lascivos? La viuda hubiera pensado: este no viene de parte de Dios. O si Elías hubiera visto a una resbalosa, Elías habría dicho: esta mujer no es la que Dios había preparado. Así es la ecuación. No se cumpliría el propósito de Dios. Ahora, si el varón la hubiera visto con ojos lascivos y la mujer hubiera sido una resbalosa, sí habría una unión, pero no hecha ni bendecida por Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así que cuando Elías ve la actitud compasiva de esta mujer, buscó más confirmaciones para saber si era la correcta. Versículo 11. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos.
Elías esperaba la confirmación con sus palabras. Si ella era la mujer indicada. Pero noten algo más, él sigue en la misma actitud de prueba. Él solamente pide un bocado de pan. Aquí en México podremos decir un taquito. Y ni siquiera lo pide en una loza, un plato o un banquete. No, ni siquiera en una servilleta, para que me entiendas. Pero también ve la actitud de él y las palabras en él. Te ruego. ¿Por qué esa actitud de parte de Elías? Porque tenía temor de Dios y no quería abusar de una viuda, porque sabía en qué terrenos estaba pisando. Así que cuidado si abusas materialmente de una viuda que clame al Dios vivo, y más si es tu propia madre, porque te va a ir muy mal porque no la estás honrando. Recuerda que Dios habla al corazón y saca a la luz nuestras intenciones. Medita en esto si tú estás en esta condición, y te aconsejo que no apagues esa luz y pidas perdón, le pidas perdón a Dios y le pidas perdón a esa viuda y cambies, para que en lugar de ser una sanguijuela que solamente extrae sangre, extrae la vida de alguien más, seas un donador de tu propia vida para proveer y proteger a la viuda. Versículo 12. Ella respondió: vive Jehová, vive el Eterno, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y lo comeremos y luego moriremos. Recordemos que Sarepta significa refinamiento, significa poner a prueba, y este mismo trato estaba recibiendo la viuda de parte de Dios. Dios la estaba refinando, estaba poniendo a prueba su fe, porque también está escrito en 1 de Pedro 1:7. Tales dificultades como las que estamos viviendo en este año serán una gran prueba para su fe, y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pues su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, su fe, que pasa la prueba, como la de la viuda, dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Cuando la viuda escuchó que le había pedido comida, quiso asegurarse si él era el hombre enviado por Dios. Ella pronunció estas palabras clave que nadie más habría entendido, porque en esa región no creían en el Dios de Israel, y las palabras fueron: vive Jehová tu Dios. En otra versión se traduce de la siguiente manera: te aseguro ante el Señor tu Dios. Te aseguro ante el Señor tu Dios. Con eso estaba confirmando si verdaderamente Él venía de parte de la voz que escuchó en medio de su oración. Y ella continúa diciéndole la verdad: no tengo pan. Esta es la identificación que da esta viuda delante del hombre de Dios. Así que veamos este rasgo característico en alguien que quiere caminar con Dios. Siempre dirá la verdad. Siempre. ¿Por qué? Porque sabe que sus palabras y sus intenciones están delante del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Porque este es el camino a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
el temor al Eterno, el temor a aquel que sabe lo que piensas y lo que dices antes de que lo menciones, según el libro de Eclesiastés. Así que su frase equivalente es: el inicio de la necesidad, retomo, su frase equivalente es: el inicio de la necedad es vivir como si Dios no existiera. ¿Quieres ser sabio o quieres ser necio? La desesperanza, el miedo y la lógica de la viuda la llevaron a descubrir delante de este hombre el inventario alimenticio que ella tenía, esperando que él se retractara de su petición, porque ella no tenía en realidad que ofrecerle delante de sus ojos. Y esto es lo que le dice: solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y después moriremos. La viuda ya estaba resuelta a no compartir, porque su esperanza estaba solamente en lo que veía. Yo quisiera preguntarte a ti: ¿tú tienes esperanza únicamente en lo que tienes en tu cuenta? ¿En lo que tienes en tu casa, en tu efectivo, en tus bienes, en tus materiales? Pero Elías le dice algo, le dice unas palabras que resonaron en su corazón, y también te dice a ti en estos días de pandemia: no tengas temor. Elías sabía que el temor paraliza, porque eso lo aprendió estando aislado. Recordemos que él no sabía cómo Dios lo iba a alimentar. No sabía. Él entendió perfectamente las palabras de esa mujer. Por eso le dijo: no tengas temor. Y continúa diciéndole, y esto se los voy a leer en palabra de Dios para todos: ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecillo de harina, de la harina que tienes, y tráemelo, un panecillo. Después cocina para ti y para tu hijo. Veamos aquí el corazón de Elías. Elías insiste en que se cumpla lo que Dios había mandado. No lo está exigiendo. No lo está exigiendo. Esto es algo muy importante. Pero observemos que Elías estaba más interesado en que la viuda obedeciera el mandato de Dios más que el propio bocado que se iba a llevar a su vientre. Estaba más, ¿por qué? Porque este hombre había sido probado y sabía que Dios no lo iba a dejar, pero él quería que la viuda obedeciera, porque Dios se iba a manifestar en base a su obediencia. Este hombre verdaderamente era un enviado de Dios, porque le interesaba más la fe de la viuda que el mismo alimento. Caso contrario que hoy, de los ministros de hoy, que están más interesados en que la fe se demuestre trasquilando y manipulando a las ovejas, porque lo único que les interesa es su lana. En contraste, Elías, que espiritualmente toma la función que hacían los cuervos, a través de su boca surge el pan espiritual que necesitaba la viuda. ¿Cuál era ese pan espiritual? De acuerdo al contexto de lo que hemos hablado, era una promesa que venía de parte de Dios. Y era a través de un hombre que en realidad no buscaba lo suyo. Y esto es lo que le dice. Esta promesa es la que le da a la mujer. Versículo 14. El Señor Dios de Israel dice: aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor
mande lluvia a la tierra. Veamos que Elías no se atribuye ese poder, sino que todo el crédito se lo da al Dios de Israel. Así que en los siguientes años sería abastecida esta viuda, su hijo y Elías iban a ser abastecidos únicamente con lo necesario para vivir. Cada día no les iba a adelantar todo el alimento de todos esos años, no, cada día. Esto es algo muy importante en los días futuros. Habrá gente que no estará agradecida con tener lo necesario para comer. Así que no te sorprenda que haya saqueos en muchos lugares y haya mucho más robos. Pero tú que me escuchas, sé agradecido, sé agradecida, porque Dios te sustentará con lo necesario hasta que pase la tempestad. Y toma esta palabra que dice Proverbios 38. Toma estas palabras y hazlas tuyas. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Mándame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Es precisamente ante esta situación en la que seremos verdaderamente probados. Y bueno, y va a ser verdaderamente probado lo que en muchísimas ocasiones se ha repetido por tantos años. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De verdad estarás contento con el pan de cada día? ¿Solamente? ¿O era solamente o es vana palabrería? ¿O en realidad son mentiras? Porque en tu corazón no lo crees, porque en tu corazón no lo aceptas. Continuamos leyendo. Y dice el versículo 15, Primera de Reyes 17:15. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho. La viuda tenía dos opciones después de que Dios le había contestado: obedecer o dejarse morir. Tú tienes también dos opciones después de haber recibido de parte de Dios esta promesa: obedecer y cambiar tu vida como lo hizo la viuda, o dejarte vencer por el miedo y el desánimo que invariablemente te va a llevar a la destrucción. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado? Te preguntarás. Esta es la promesa que Dios te da: que cuando cambies de actitud altanera, arrogante y amargada, milagrosamente cambiará la relación con tu padre, con tu madre, esposo, esposa, familia en general. Pero solamente tienes que creer. Y evidentemente no va a ser de la noche a la mañana. Se tiene que ver que verdaderamente estás arrepentido, que verdaderamente has cambiado de actitud, que verdaderamente Dios te está transformando. Si haces esto, Dios te dice: no temas, porque no te voy a abandonar. Él milagrosamente hará algo para que en tu mesa no falte el alimento. Y si llega alguna despensa o apoyo de algún programa social, o yo qué sé, algo parecido, es porque Dios está usando a los cuervos que están en el gobierno.
Creo que ahí cabría perfectamente la frase: cría cuervos y te sacarán los ojos con los impuestos. Miren, el reconocimiento no es hacia un partido ni al mismo gobierno, porque lo que estás recibiendo es el producto del trabajo de toda una nación a través de los impuestos que nosotros pagamos. Porque así como los cuervos que alimentaron a Elías no prepararon el pan, ni tampoco prepararon la carne, así el gobierno no ha producido el dinero que llega a tus manos, porque solo es el intermediario para alimentarte en estos días, porque el verdadero proveedor ha sido Dios, que nos ha dado trabajo, que nos ha dado inteligencia, que nos ha dado capacidades, que nos ha dado salud para ejercerlas y ser servidores hacia los demás. Porque esta es la realidad: cuando recibes ese dinero o despensa en tus manos, estás recibiendo la vida misma de los contribuyentes que trabajaron para que llegaran a ti. Así es como leemos: y tanto él, refiriéndose a Elías, como ella y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo, 2 años por lo menos. Suficiente comida. No hubo otra abundancia, pero eso era lo suficiente. ¿Para qué? Como para poder vivir. Versículo 16. El recipiente de harina y la tinaja de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. Quiero resaltar lo siguiente: Elías no abusó de la nueva condición de la viuda, porque ciertamente Dios le había salvado la vida a esta mujer. Él jamás intentó sacar provecho, sacar alguna tajada por el milagro que Dios había hecho en ella. Así es como reconocerás a un hombre con temor de Dios, a un hombre que ha sido enviado y ha sido utilizado por Dios. No buscará sacar algún beneficio de parte tuya. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios fiel y bondadoso, que nunca cambias aunque pasen los siglos, queremos orar como lo hizo la viuda. Tú conoces la condición de nuestro corazón, sabes cuál es la situación por la que estamos pasando, por la que pasamos cada uno. Te rogamos que tengas misericordia, que tengas piedad, que perdones nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer, por favor, en el desánimo ni en la desesperación, porque podemos ofenderte. Señor, envía tu provisión, en la cual habrá contentamiento en mi corazón, porque sé que habrás escuchado mi oración, ya que no me dejarás solo, aunque esté sin ninguna compañía. Gracias te doy porque he decidido resguardarme bajo tus alas, que me guardarán de todo mal. Y ayúdame a entender que si tú permites alguna adversidad en mi vida, que yo comprenda que tu propósito será mucho más grande y benéfico al final del día. Muchas gracias, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo esto te lo pido y lo creo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.